Hablemos de infidelidad. Es un tema muy tabú y muy castigado, ya sea castigando a la persona que fue infiel o incluso castigando a la víctima de la infidelidad, o también se le ataca porque se va y no lo intenta. Entonces hay extremos y siempre esa mentalidad de blanco y negro ante un problema sumamente complejo y con una gran escala de grises no ayuda a que realmente el problema se trabaje, ya sea individualmente o en pareja, y por lo tanto se resuelva de una manera realista. Hay microinfidelidades, macroinfidelidades. Hay personas que pueden lidiar y tolerar y procesar ciertas infidelidades o traiciones y hay otras que de plano no, y es muy respetable. Pero este video lo vamos a enfocar más para aquellas personas que están confundidas y que acaban de descubrir esa infidelidad y que quieren entender por qué alguien es infiel, en qué casos sí es posible avanzar y perdonar, en qué otros casos de plano no. Así que vamos directo. ¿Por qué las personas son infieles? Y aquí no voy a diferenciar, al menos no en este video, de por qué las mujeres son infieles y por qué los hombres son infieles. Lo vamos a generalizar por mantener este video corto y vamos a hablar de la naturaleza humana. Especialmente en esta época de redes sociales, el contacto o la posibilidad de tener contacto con quien no conoces es muy alto y entonces estamos vulnerables ante ese deseo cuando no se han trabajado ciertos temas internos. Las razones por las que cada persona es infiel son muy particulares, pero aún así las podemos meter en ciertas categorías o ciertas tendencias. En general, lo que pasa con una persona que es infiel es que no tiene la capacidad de expresarse ni siquiera a sí mismo y por lo tanto mucho menos a su pareja lo que le está faltando, los rencores que está acumulando, el desgaste de la relación que está habiendo, ya sea por una parte o por ambas. Y hay una inmadurez emocional porque precisamente no se puede articular lo que se está sintiendo. Muy frecuentemente no se tiene una habilidad de comunicación en pareja, una dinámica donde haya una honestidad, donde haya una forma respetuosa de hablar de las cosas difíciles en la pareja. Y esto es muy normal porque a ninguno nos enseñan cómo ser pareja, así como a ninguno nos enseñan cómo hacer impuestos o cocinar. Bueno, a mí no me enseñaron a cocinar, pero son cosas que se aprenden conforme te vas haciendo adulto y conforme te vas relacionando con otras personas. Hay un tipo de infidelidad que se da muy en la etapa adolescente, muy en la etapa infantil, o también en la etapa adulta, pero con una mente infantilizada, donde precisamente por no saber expresar lo que sientes y la culpa que eso genera, no dices nada y terminas actuando una relación donde ya no quieres estar mientras estás en otra. Pero conforme somos adultos, y esto lo hemos visto durante siglos, las personas son capaces de mantener en secreto vidas completas, familias enteras. Pero no era raro saber historias de nuestros abuelos que tenían dos casas, dos familias totalmente separadas. Ahora, actualmente con las redes sociales, uno se entera más fácil, uno puede ir siguiendo los pasos de otras personas. Y actualmente, en realidad no ha cambiado mucho la naturaleza humana. Una persona es infiel, independientemente de si es hombre o mujer, porque no ha desarrollado ciertas habilidades emocionales, porque no tiene claro sus valores, porque probablemente entró a esa relación de pareja sin un propósito claro, sin una madurez individual para elegir y aceptar que al elegir algo renuncias al resto. ¿Cómo es posible que esa persona que tú amas y que te dijo que te ama haya sido capaz de traicionar un acuerdo y una expectativa que existía entre ambos? Pero el problema es que esa persona en ese momento no estaba pensando en ti. Esa es la realidad. En ese momento, esa persona estaba pensando únicamente en sí misma. Quien es infiel no necesariamente es infiel porque no quiera a su pareja. Repito, es infiel porque tiene necesidades no reconocidas, no autoaceptadas y mucho menos no declaradas ante su pareja. Y también hay dinámicas entre pareja que se van complicando. La rutina del día a día es muy difícil. El estrés de llegar, cocinar, limpiar el fin de semana, las tareas, la cocina, etcétera, desgasta una relación. Por eso es muy lindo ser novios, porque cada quien vive en su casa y, y no hay responsabilidades, no hay ese estrés, esa carga de la vida diaria. Pero cuando se lleva una vida en conjunto, hay mucho estrés. Y es muy difícil mantener la ligereza que se necesita en esa etapa de enamoramiento y romance. No quiere decir que no se pueda mantener y que no se pueda volver a despertar, es totalmente posible, pero requiere de mucha intimidad. Y por intimidad no hablo de intimidad física o sexual, hablo de una intimidad emocional, de ser capaces de compartir todo, de saber que tu pareja confía en ti completamente y puede ser vulnerable 100% sin ser juzgados. Entonces, sí, hay infidelidades que vienen por patología. Hay hombres, mujeres que por sus propios lo voy a decir, no me encanta la palabra narcisista porque todo se le atañe a eso, pero hay personas con rasgos narcisistas, todos tenemos ciertos rasgos narcisistas y algunos son necesarios para sobrevivir, pero hay personas que tienen cierta patología, ¿no? Y que necesitan probarse a sí mismos que pueden conquistar, que son deseados por alguien, porque no se sienten deseados por su pareja actual o porque el deseo de su pareja actual no les es suficiente. Y ese es un problema personal. No necesariamente es que no haya sido una buena pareja,
De hecho, eso duele mucho. ¿Por qué me hizo esto si yo soy intachable, si yo le soy fiel 100%, si yo estoy aquí en todo lo que necesita? Y sí, es muy doloroso, pero la realidad es que las personas que son infieles, repito, no lo hacen pensando en ti, no lo hacen por tu deficiencia, lo hacen por su propia incapacidad emocional, por su inmadurez emocional de no poder comunicar y no poder entenderse, no tener un autoconocimiento. Lo hacen porque no tienen suficiente inteligencia emocional. Y eso viene así, desde la infancia, como siempre. Pero no han aprendido todavía, a pesar de ser adultos hechos y derechos, no han aprendido aún cómo comunicarlo, cómo autocontrolarse, autorregularse y vivir en base a los valores que se supone comparten con su pareja. Entonces, lo voy a repetir hasta el cansancio, no es tu culpa, entiendo que te sientas humillada, humillado, insuficiente. Y aunque haya sido parte de la dinámica de la relación, donde las cosas se fueron apagando, donde el estrés era demasiado, tampoco es tu culpa 100%. Una relación es de dos y es necesario que ambos sean los centinelas, los protectores de su relación. Hay personas que patológicamente tienen un problema con eso y si llevan varias infidelidades y con distintas personas, es poco probable que esa persona cambie. Es poco probable, por mucho que te pidan perdón y por mucho arrepentimiento que digan sentir. Si tú no ves cambios en su comportamiento, si tú no ves un arrepentimiento real, es poco probable que esa situación mejore. Mientras esa persona no trabaje de manera individual la causa raíz o las causas raíz que generaron ese impulso, ese deseo, ese error. Ahora, si es una infidelidad nada más, con una sola persona, si no fue algo recurrente y fue situacional y tú reconoces que pudo haber sido en una etapa de su relación donde las cosas no estaban bien, donde estaban enojados, aún así, la persona que es infiel necesita hacer su trabajo individual. Y no hay mejor disculpa en el mundo que la corrección del comportamiento. Entonces, por eso no todas las infidelidades pesan igual, ¿cierto? No es lo mismo que te sean infiel una vez a 100 veces. No es lo mismo que sea con una persona que no conoces a que sea con una persona que sí conoces y además sea cercana. No es lo mismo una infidelidad emocional, una infidelidad de redes sociales a algo físico. Y repito, cada persona tiene una tolerancia y una idea distinta de qué es infidelidad y de cómo eso afecta a la relación o le afecta individualmente. Y otro punto importante es que en las relaciones difícilmente se habla de qué es infidelidad para cada quien. Difícilmente desde el inicio se establece qué es infidelidad para ti, qué es infidelidad para mí, qué es inaceptable, qué es aceptable. Hay personas que no se molestan si su pareja voltea a ver a alguien que claramente es guapísimo o guapísima, pero hay otras personas que sí se molestan y les parece una falta de respeto. Hay muchas personas que se excusan en la infidelidad que pasa a través de redes sociales con likes o con comentarios, porque piensan que al no ser algo físico no afecta a la otra persona. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, sí. Sí, en mi experiencia he visto que les afecta demasiado. Porque aunque solo sean palabras, aunque solo sean likes, muestra que tu atención está en otro lado y que el compromiso que dices tener con tu pareja actual realmente no lo está y hace sentir a tu pareja que realmente no eres suficiente y la hace sentir humillada. Ahora, ¿en qué casos sí es posible trabajar una infidelidad en pareja y superarla? ¿En qué casos no? Esto es algo muy particular de cada pareja, de cada individuo y quiero que quede claro. Si tú decidiste que no quieres, es totalmente respetable, pero hay muchas personas que intentan. De hecho, del 60 al 70% de las parejas que son impactadas por este tema deciden quedarse, deciden intentarlo. Ahora, de ese porcentaje, alrededor de un 30% son los que realmente logran superar y sentirse estables en cierto periodo de tiempo. Pero ojo, tampoco es fácil. Y no se arregla con un perdón, pasemos la página. Hay mucho trabajo emocional individual que hacer. Y también mucho trabajo en la pareja. Y se tienen que ayudar mutuamente porque cada uno tiene que trabajar algo. La persona que fue infiel se tiene que convertir en el protector de la relación, en el regulador de la otra persona. Se tiene que comprometer en ofrecer transparencia absoluta. Y ojo, que transparencia no significa ser monitoreado 24/7 por todas partes, pero muchas veces sí necesita, si le da tranquilidad a su pareja por cierto tiempo, decir dónde está, con quién está. Y a veces, sé que esto es controversial, pero yo lo he visto con las personas reales con las que trabajo. A veces sí es necesario evidencia de dónde estás y con quién estás. Repito, no por siempre, mientras la confianza se recupera, mientras se regula el sistema nervioso de la pareja que fue afectada por la infidelidad. Pero este acuerdo difícilmente es aceptado por muchas personas, porque obviamente se sienten a la defensiva, porque obviamente se sienten atacadas o encarceladas. Y por eso es muy importante hacer este trabajo con mucho orden, con mucho cuidado y con mucha sensibilidad. Y es un proceso que usualmente toma de 1 a 3 años
Ahora, independientemente de si tú fuiste la persona que cometió la infidelidad o fuiste la persona impactada por la infidelidad, es importante reconocer qué tan capaz eres de atravesar ese proceso. Sé que en la mayoría de los casos ni siquiera estás segura, sé que en la mayoría de los casos estás sumamente confundida, pero el hecho de que haya confusión probablemente significa que tienes que hacer un trabajo de análisis y de discernimiento, tanto tuyo, para saber qué tan capaz eres de vivir con eso, porque a pesar de que se pueda superar y ambos puedan retomar y tener una relación, a veces incluso mejor que la anterior, porque la infidelidad es solo un síntoma de que las cosas iban mal en la dinámica de pareja y o de manera individual. Pero hay personas que sí pueden vivir con eso. Uno puede perdonar, pero difícilmente vas a olvidar. Es un recuerdo que para las personas que lo superan se va diluyendo y se queda en el pasado y cada vez pierde importancia. Pero para muchas otras no pierde importancia nunca. Y es cuando no se realiza y no se hace un trabajo emocional y psicológico adecuado. Y puede ser que sigan en la pareja y sigan reclamando, puede ser que ya se salieron de esa relación, que ya no está esa persona en sus vidas y aún así siguen molestas. Es ahí cuando no se ha hecho un trabajo de sanación de manera adecuada. Ahora, también es necesario evaluar si la persona que cometió la infidelidad es capaz de realmente realizar los cambios necesarios, si tiene el interés de hacer el trabajo que se requiere, porque repito, la mejor disculpa no es la verbal, la mejor disculpa es el cambio de comportamiento. Entonces, hablemos de las señales muy generales que creo que te pueden guiar para entender cuándo sí es posible trabajar esto en pareja y cuándo no. Empecemos con cuando sí. Tu pareja es proactiva, no lo tienes que estar persiguiendo. Él mismo propone los cambios, él mismo propone ir a terapia, ya sea de pareja o individual, para trabajar lo que causó este problema. Y es capaz de ofrecer transparencia, lo que hablamos antes. Es capaz de decir, estoy aquí, sé que esto te afecta, pero tranquila, puedo darte la tranquilidad de que está pasando lo que estoy diciendo que está pasando. Importante, entiende que esto te afecta y que no va a cambiar de un día para otro y ofrece soluciones. Esa es otra señal de cambio real. Sostiene tu incomodidad. Entiende que vas a tener días difíciles, entiende que vas a tener días no tan difíciles, que van a haber días buenos y malos, y va a entender que tienes muchas dudas, va a entender que tienes un gap, ¿no? Que la realidad que tú pensabas se quebró y que ahora necesitas volver a crear una realidad distinta donde ambos puedan construirla y puedan estar seguros de que están viviendo y viendo lo mismo. Ojo, no quiere decir que le hagas preguntas sórdidas de cómo fue y qué sentiste. Y porque ahí empiezan los reclamos, porque ahí empiezas a obtener detalles que son más tóxicos para ti y que no te vas a quitar nunca de la cabeza. Otra señal de cambio real es consistente. Esta semana, la que sigue, aunque sea un proceso difícil, hay disposición de seguir trabajando, de seguir disponible, de seguir ofreciendo transparencia el tiempo que sea necesario. No solo cambia o muestra señales de cambio porque tú estás enojada o porque recientemente sucedió, sigue mostrando mejora y sigue mostrando que está interesado en tu bienestar. Y otra señal importante de cambio, y creo yo una de las más importantes, es que asume su responsabilidad o su soberanía. Es decir, sabe que tiene que trabajar esto de manera individual, sabe que tiene que entender de manera personal qué lo llevó a esta situación. Y repito, pueden haber situaciones en la dinámica de pareja y se pueden hablar, pero no va a culparte a ti y no va a culpar a la relación o lo que haya pasado en la relación de ustedes para haber cometido una infidelidad. Entiende que su cambio es para ser una mejor persona él mismo y no nada más para que no te vayas y no nada más para que los beneficios de hacer una vida en conjunto contigo sean hijos en común, ¿no? Por lo tanto, la custodia, cuentas en común, una casa en común. Es posible que el miedo sea ese y no realmente perderte a ti como pareja. Entonces tú tienes que aprender a evaluar si en su discurso realmente existe el interés de mejorar individualmente, tan solo para ser mejor persona. Ahora, ¿cuáles son las señales de que difícilmente se va a poder trabajar y recuperar la relación? El reactivo solo hace algo si tú se lo pides, si tú se lo ruegas, si se lo tienes que repetir una y otra vez. Y si cada que le pides algo hay pelea. Otra señal de que no va a funcionar es que constantemente se victimiza. Desde el ya te pedí perdón, ¿cuántas veces quieres que te pida perdón? Como si la disculpa verbal fuera suficiente para reparar lo que se dañó. O cada vez que tratas de expresar cómo te sientes, la inseguridad que estás sintiendo, lo toma como un ataque y termina en pelea en lugar de ayudarte a sentir mejor, a sentirte segura, a sentirte protegida, a recordarte que no va a volver a pasar y que está haciendo A, B, C para que así sea. De la mano con eso está a la defensiva todo el tiempo. No quiere hablar del tema porque hay una gran culpa, pero ni siquiera es capaz de reconocer que hay culpa. Ni siquiera es capaz de contestar a tus preguntas. Necesitas a alguien que te dé calma, que te vuelva a dar estabilidad. Que a pesar de haber cometido un error,
sea capaz de tomar responsabilidad. Y otra señal es que busca el borrón y cuenta nueva. Busca que pases la página. Se cansa de que hayan pasado meses y no lo hayas superado. Y te deja a ti la responsabilidad de perdonar y de estar bien y de sentirte bien. Porque hay culpa y no hay una capacidad de hacerse responsable, no hay una capacidad de ser pareja contigo, de lidiar con el problema juntos y de lidiar con las consecuencias del problema juntos. Y cierro con esto. Es muy importante que no te mantengas en una relación que te hace daño. Muy importante que tengas tus valores claros, porque si no, te puedes quedar años en un lugar donde realmente no quieres estar y donde no te sientes honrada y protegida como realmente te mereces. ¿Es posible salir del torbellino que es una infidelidad? Sí. Y hay muchos caminos. Puedes decidir seguir sola, puedes decidir quedarte e intentarlo. Y también puedes decidir, después de intentarlo, que no es posible. Y no necesariamente te tienes que sentir mal por eso. Sé que muchas personas no lo van a entender alrededor de ti, pero es importante que sepas que es muy común y que la mayoría de las parejas lo intentan. Una infidelidad es un trauma. Realmente impacta en el sistema nervioso y necesitas primero cuidarte a ti misma. Hay muchas herramientas somáticas que te pueden ayudar a calmar la mente, a dormir mejor por las noches, pero si estás teniendo problemas con eso, yo te recomiendo que te acerques con un profesional. Te recomiendo que te acerques con las personas que te hacen sentir bien. Es importante en este momento que tengas una red de apoyo emocional, pero entiendo que todas esas personas que te quieren probablemente tengan consejos o ideas sobre la infidelidad y eso te cause confusión. Es muy normal, te quieren alejarte de quien te hace daño, pero no necesariamente conocen las profundidades de tu relación o de tu mente o de la mente de tu pareja. Y es una decisión muy personal, es una decisión de pareja, si se quedan, si lo intentan o si se terminan. Y eso es lo que trabajamos en un programa intensivo que tengo. Si te interesa, búscame en Instagram y escríbeme la palabra reparar. No tienes que pasar por esto sola. Hay una forma ordenada y clara de hacerlo. Y hay maneras de que estés segura de tu decisión y del impacto que va a tener el resto de tu vida.